Bueno, ustedes se imaginan que viniera algún gobierno a reconocer el mérito de un buen estudiante. Jamás. Pero, más aún, un viaje a otro país. Nunca. Ah, bueno, sí había algunas empresas transnacionales detrás de los talentos. Y entonces les daban un viaje a otro país. A un país que queda más arriba, más al norte de México. ¿Saben cuál es, no? Pero era un boleto sin regreso, porque era la captación, era el robo, llamaban de los cerebros, pues, pero digamos nosotros de las almas, de los seres humanos, del talento venezolano que se iba para allá. A veces incluso con beca del Estado venezolano, hay que reconocerlo, a través de Fundayacucho, que fue utilizada por la Cuarta República, por la burguesía, para formar su talento humano que pocas veces regresaba de vuelta, al país, sino que se quedaba allá, en los Estados Unidos, en Europa, bueno, multiplicando y favoreciendo el modelo capitalista, devastador, que nosotros hoy estamos enfrentando. Por eso yo los llamaría a ustedes, queridas estudiantes, bueno, ya son bachilleres, ¿no? Bueno, vamos a seguir estudiando. Ustedes saben quién estudia bastante, el presidente Nicolás Maduro, porque nosotros venimos de una universidad, que es la Universidad de Hugo Chávez. Todos nosotros, ustedes también. Pero bueno, nos tocó más cerca, ¿no? Entonces no solo era por televisión, no solo eran los actos, sino que era constantemente, y su más cercano colaborador, y por eso nosotros podemos decir hoy que su hijo mayor fue y es el presidente Nicolás Maduro. Y ustedes lo ven hoy en día, utiliza la misma metodología que utilizaba el presidente Chávez, el estudio, el análisis. El presidente Maduro no va a un acto a improvisar las palabras, no, hay un proceso de estudio permanente y por supuesto antes de cada acto afina cada uno de los temas. Nosotros tenemos que ser estudiantes siempre. El estudio no es ni hasta que somos bachilleres o hasta que somos licenciados o hasta que somos magísteres o doctores, no, el estudio es permanente y es más importante el estudio de la calle, el estudio de compartir con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, que el mismo estudio de la academia, que el mismo estudio de la universidad. Son complementarios los conocimientos, pero no podemos desprestigiar a uno por el otro. Mientras más títulos obtengan, antes en el capitalismo el que tenía más títulos, ¿qué era? Superior, ¿verdad? Se consideraba superior a su hermano o a su primo o a su vecino que no tuvo, como en la mayoría de los casos, la posibilidad de estudiar, de tener acceso a la educación. Hoy en día, mientras más títulos ustedes tengan, lo que van adquiriendo es mayor responsabilidad para con el pueblo. Y el pueblo tendrá que exigirle a ustedes mucho más a medida que ustedes más estudien y más acceso tengan al conocimiento académico. Ustedes son misioneros de un pueblo, misioneras de un pueblo. Conocimiento que adquieran, conocimiento que no es para ustedes ni para su familia, también lo es, pero es en primer lugar para la sociedad, para la Venezuela que estamos construyendo, una Venezuela de igualdad, una Venezuela de justicia, donde el conocimiento sirva para el desarrollo integral de los seres humanos y no para el enriquecimiento de unos pocos. Uno recuerda también en los años 90, ustedes se están graduando de bachilleres, y fíjense, van a un viaje, además a unos países tan hermosos, tan queridos como lo son Argentina, Uruguay, y hay otro grupo que va más adelante para Cuba. Pero en los años 90, el que se graduaba pasaba a engrosar unos comités que llamaban comités de bachilleres sin cupo. Era imposible, prácticamente. Si no tenías palanca, si no tenías algún contacto, o bueno, en algunos casos muy excepcionales, de cada 20 buenos estudiantes, humildes estudiantes, entraba uno a la universidad. De resto, no había acceso a la universidad. Pero entonces vino el comandante Chávez y abrió la universidad al pueblo. Hay unas universidades que no se quisieron abrir, que no han querido abrirse, que insisten en una concepción errada de la autonomía que es sagrada, pero que ellos mal utilizan, y hasta la ley de educación, nuestra nueva ley orgánica de educación, no quieren ni leerla, ni mucho menos cumplirla. Pero bueno, esas son batallas que tenemos que dar. Pero surgió la Universidad Bolivariana, surgió la UNEFA, la Misión Sucre, las universidades experimentales se fueron
bueno, fortaleciendo, como la Universidad Rómulo Gallegos, por poner un ejemplo, y de apenas 500.000 y un poco más de estudiantes en educación universitaria que teníamos en el año 99, hoy en día estamos sobre los 2.300.000, 2.500.000, ¿no? Eso va oscilando. Bueno, hoy es prácticamente imposible graduarse y no tener un cupo en una universidad. Eso es la revolución, eso es Chávez, y eso es algo que tenemos que cuidar mucho nosotros, ustedes. Yo los invito también a reflexionar. Yo le voy a dar la palabra a la ministra Marián también para que nos dé su reflexión. Pero los estudiantes, las estudiantes, ustedes y todos, más allá incluso de los 11.000, ¿no?, y tantos que están recibiendo este estímulo, porque es eso, es un estímulo, es un reconocimiento, un mérito, un esfuerzo inmenso que ustedes hicieron durante sus años de estudio, y sus padres y sus representantes también lo hicieron con ustedes. Pero nosotros como ciudadanos, ciudadanas, como hombres y mujeres de la patria de Bolívar, bueno, tenemos que estar no solo estudiando permanentemente, sino también informándonos y buscando la verdad. El reto del conocimiento es la búsqueda de la verdad. Tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestra América, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en nuestra comunidad. Tenemos nosotros que ser herramientas de conocimiento para, con el análisis, bueno, poder actuar siempre en la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, ustedes tienen que manejar que aquí hay un imperio. Bueno, quizá quien lo ponga en duda, ¿no? Haya quien lo ponga en duda. Pero pensemos, ¿qué pasó en Afganistán en el año 2001? Piénsenlo ustedes. Bueno, se dijo que aquellos terroristas nefastos que tomaron unos aviones, los secuestraron y los estrellaron contra unas torres en Nueva York, eran del grupo Al-Qaeda y que estaban en Afganistán. Las investigaciones, al menos las que conocemos, los que nos dieron a entender es que eran unos señores de otro país, de Arabia Saudita. Y el vínculo con Afganistán nunca estuvo claro. Sin embargo, bombardearon Afganistán. Es más, hay quien dice que lo de las Torres Gemelas no fue tal ataque terrorista. Eso queda para la reflexión, pero hay hipótesis muy serias y muy rigurosas que la ponen en duda. Luego, también vincularon con Irak. Ahí había un presidente y un sistema de gobierno, que lo compartamos o no lo compartamos, hay que respetar uno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, el imperio estadounidense lo vinculó también con los atentados terroristas de Nueva York, y además le sumaron algo, es que ellos tienen armas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas, nucleares. Invadieron Irak, mataron no sabemos cuántos militares, pero sobre todo centenares de miles de civiles. Se habla que más de 1 millón de muertos civiles en Irak. Y después un buen día salieron a decir no tenían armas de destrucción masiva. Nunca pudimos comprobarlo. Y luego siguieron por Libia. Ustedes saben lo que pasó en Libia hace poco más de 1 año, 2 años. Manifestaciones que surgieron de los pueblos árabes rebelándose, en algunos casos con justicia, contra sus gobiernos. Pero en el caso de Libia hubo unas manifestaciones e inventó el imperio que habían sido bombardeados los civiles por la fuerza aérea del presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi. Falso, después se comprobó que era mentira. Pero con esa excusa, bueno, fueron ellos y mandaron 20.000 misiones aéreas, es decir, 20.000 veces aviones pasaron por el espacio aéreo de Libia y bombardearon ese país. Bueno, y al presidente Gaddafi lo agarraron unos mercenarios y lo lincharon, lo mataron a punta de golpe. Ustedes saben lo que eso significa. Luego van con Siria. Ahora dicen también que Siria, que el gobierno de Siria, que tiene una resistencia heroica por delante y que la ha tenido durante más de 1 año, bueno, que él supuestamente está utilizando armas biológicas contra la población. Y ya había advertido el emperador Obama que si el gobierno utilizaba armas biológicas, ellos entrarían militarmente en Siria.
van por ellos también, si es que pueden con el pueblo sirio, porque el pueblo sirio es un pueblo en resistencia y un pueblo que está cerrando filas con su gobierno, con el presidente Bashar al-Assad. Pero qué casualidad, ahora están en Egipto también. En Egipto hay una situación compleja, de una comprensión poco fácil para quienes no tienen o no tenemos acercamiento al tema árabe, al tema islámico. Pero sin embargo, lo que está ocurriendo en Egipto está a los ojos de todo el mundo, bueno, y todos saben que allí hay una masacre también de un pueblo. Ahí está la mano del imperialismo también. ¿Pudiesen venir por Venezuela? Pudiesen. ¿Dónde están las reservas de petróleo más importantes de este mundo? En la faja petrolífera del Orinoco. ¿Dónde están una de las reservas de gas más importantes de este mundo? Aquí, en Venezuela. Una de las reservas de agua más importantes del mundo, aquí en los países amazónicos. ¿Dónde está, bueno, reservas de oro, de coltán, de diamante, de hierro, de bauxita? Aquí en Venezuela. Porque allá en Egipto hay petróleo, y en Libia hay petróleo, y en Irak hay petróleo, y quieren también ir por Irán porque hay petróleo. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia, compañeros estudiantes, de todo lo que está pasando en el mundo y cerrar filas con la patria. Cerrar filas con el pueblo y hacer todo lo que tengamos que hacer por impedir que el imperialismo jamás, bueno, ponga su pie en suelo venezolano, en suelo patrio. Y eso es parte de responsabilidad de ustedes, que son la generación del relevo también. Pero también tenemos que saber qué pasa en Venezuela. Ahí está el presidente Nicolás Maduro dando una batalla contra la corrupción. Porque sí es verdad que en las instituciones públicas, porque nosotros heredamos un Estado, porque la revolución bolivariana no fue como otra, donde salieron corriendo. La burguesía salió corriendo. En el caso de Cuba se fueron inmediatamente para Estados Unidos, para Miami, y en otros casos. Además, aquí el presidente Chávez nos llamó a ser muy respetuosos del derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras que ya estaban en el Estado y que muchos de ellos siguen con nosotros, pero también el respeto a las leyes, a las normas, a los reglamentos que están allí, a la estructura del Estado que estamos tratando. Hemos estado 15 años luchando contra ese Estado burgués y bueno, y todavía nos falta afinar muchas cosas. Pero ahí está, y ahí está el presidente Maduro. Van casi 70 personas ya en prisión con las investigaciones de corrupción. Incluso, lamentablemente, un ex gobernador nuestro de la revolución, personas del CENIAT, personas del INDEPAVIS,